perder su presencia. Te tiene que buscar su presencia. Voy a comenzar el mensaje. Charles Thompson. Este joven que usted ve ahí, ya de joven y de anciano, Charles Templeton, un hombre, fue un evangelista importante a mediados del siglo XX, que arremetió en el movimiento cristiano desde 1946. Yo quiero leer algunas cositas sobre él, ya después me va a entender por qué voy a hablar de él. En 1945, Templeton y Torrey Johnson de Chicago, Illinois, se reunieron con un número de líderes juveniles de todos los Estados Unidos de Winona Lake, Indiana. Su agenda era formar un grupo de trabajo que se convertiría en una organización conocida como Juventud para Cristo, que nació en 1946. Torrey Johnson fue elegido como su primer presidente y Billy Graham fue contratado como el primer evangelista a tiempo completo. Poco después, Graham y Templeton hicieron una gira de evangelización por Europa Occidental con frecuencia juntos y celebrando cruzadas en Inglaterra, Escocia, Irlanda, Suecia y otros países. Cuando nosotros hablamos de Billy Graham, indiscutiblemente nadie puede decir desconozco su nombre, sabemos quién es Billy Graham. Es un evangelista que hoy todavía predica a nivel y con campañas mundiales. No sabemos mucho de Torrey Johnson y de Charles Templeton, quien voy a iniciar esta conversación de hoy día. Sabemos que fue sin duda uno de los evangelistas más famosos y más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Sus mensajes eran tan espectaculares, su prestancia, su pinta, la forma de predicar el mensaje, apagaban en cierto modo, nublaban a Billy Graham, que es hoy día el gran predicador conocido. La historia cuenta que si él no hubiese sucedido lo que le sucedió, el famoso predicador de este tiempo sería él y no Billy Graham, por causa de la facilidad de la palabra que él tenía. Su hijo, googleando un poquito, escribe en una de sus crónicas, dice así: predicando en Nueva York, él golpearía su primer interruptor de la carrera pronto, y era grande. Una experiencia, la traducción no está muy bien hecha, pero usted me va a entender. Una experiencia religiosa llevó a una súbita conversión y entrada en el ministerio, sabido entonces sobre todo como Chuck Templeton. Él se levantó rápidamente a la etapa de evangelización protestante. Él tuvo un programa religioso semanal, Mira para arriba y vive. En CBS, él y Billy Graham recorrieron los Estados Unidos y el mundo, llenando campos de fútbol. Él cuenta que entre sus logros más orgullosos fue usado como el papel de evangelista para arreglar la primera reunión pública integrada al sur de la línea de Mason-Dixon de los Estados Unidos. En aquel entonces muchos predijeron que sería él, no Graham, quien se convertiría en el predicador evangélico más grande de la historia. Pero no lo hizo. Fue al seminario para aprender más y salió agnóstico. Algunas noticias sobre él. En 1946, él recibió un premio de las iglesias evangélicas de los Estados Unidos al mejor usado de Dios. ¿Qué es eso? Es un título que inventaron las iglesias evangélicas. El mejor usado de Dios. En 1950 está trabajando con programas semanales en la CBS. En 1957 se declara a sí mismo agnóstico y escribe su libro famoso dentro de los agnósticos, su libro Despedida a Dios. ¿Qué es un agnóstico? ¿Qué es un ateo? Son dos cosas distintas. El ateo dice no creer en Dios y critica a todo aquel que cree en Dios. El agnóstico dice, bueno, si tú crees en Dios está bien, mientras no me lo demuestren lo contrario, yo no puedo creer en tu Dios porque tú tienes que demostrarme a mí que Dios existe. Y como nadie me demuestra que Dios no existe y nadie me demuestra que Dios existe, yo soy agnóstico, tengo una postura que no es atea.
Esa es la diferencia entre el gnosticismo y el ateísmo. El ateísmo de frentón critica a la iglesia por creer en Dios. Ellos no, ellos son más, necesitan una explicación para convencerse de que Dios existe o que no existe. ¿Cómo es posible? Una de las tristezas más grandes que yo tengo como pastor y uno de los mensajes más importantes que yo hago en la iglesia, yo podría hacer muchos mensajes de teología, podría entrar en muchos detalles, cuántas chalas gastó Jesús, sacar la cuenta de qué madera era la cruz del Calvario, si los clavos eran de 4 o de 6, si el material era hierro o era, no sé, cualquier otra cosa. Y podríamos ahondar en el hebreo, ahondar en palabras difíciles. Pero Pablo habla de predicar a Cristo y la iglesia evangélica hoy día está predicando cualquier cosa menos a Cristo. Estamos hablando de corte pelo, cómo tienen que los hombres cortarse el pelo, cómo las mujeres dejárselo crecer, si usan o no velos en la cabeza para venir a la iglesia, si es lícito que el pastor predique con corbata o sin corbata. Y los mensajes son solo ese tipo de enseñanzas, qué música escucha, qué música no tiene que escuchar. Y uno va a la iglesia a aprender cosas que no son importantes. No deberíamos tocar batería porque las baterías vienen de los bombos y los bombos vienen de África y en África se practica brujería y ahondamos en enseñanzas que solo hacen daño a las personas y tú vas a la iglesia a aprender y solo sales con un conocimiento que a lo mejor teológicamente te ayuda porque es importante aprender teología, pero finalmente te saca de la mirada más importante que es Jesucristo. Charles Templeton, uno de los más grandes predicadores de la segunda mitad del siglo XX, con la intención de aprender más, con la intención de crecer en este servicio, fue a un seminario a aprender precisamente la Biblia. Él cuenta en su libro que él se leyó a los agnósticos, ateos más importantes de la historia. Él estaba estudiando la Biblia. Finalmente, cuando él sale del seminario, él se confiesa agnóstico, después de haber formado asociaciones evangelísticas, después de haber traído muchos jóvenes a Cristo, después de haber traído muchas personas a la casa de Dios, él mismo termina renunciando a la prédica de Jesucristo. ¿Cuál es el dolor más grande como pastor que uno lleva constantemente? Es ver cómo personas que en algún momento vienen a la iglesia, sirven a Dios, se meten y se involucran en el reino de Dios y de repente por nada, por pequeñas cosas, dejan todo abandonado. Una de las explicaciones o de las teorías que se manejan sobre Charles Templeton es que él tuvo algunas luchas con los hermanos de la misma congregación. Vio cosas. El mensaje de hoy se llama Hasta el final. Diga conmigo, hasta el final. La historia bíblica cuenta de dos discípulos. Ambos fueron llamados por Jesús. Ambos dejaron todo, abandonaron familia, dejaron sus redes, el uno para salir a pescar hombres y el otro dejó su ciudad, Iscariot, para venir en pos de Jesucristo. Ambos fueron entrenados por Jesús en el área de la predicación. Fueron entrenados por el mejor maestro que sin duda opaca a cualquier predicador de nuestra generación. 24 horas al día, 7 días a la semana, estuvieron con el maestro de los maestros, con el Hijo del Dios viviente. Instruidos por Jesús en sus preceptos, con ejemplos de vida de forma impresionante. Ambos vieron su naturaleza divina, ambos vieron a los demonios huir, ambos vieron a la naturaleza obedecer. Cada vez que él le decía al mar que parara, el mar tenía que obedecer. Ambos vieron responder a Jesús toda pregunta teológica con profundidad absoluta. Nadie podía refutar lo que él enseñaba. Era impresionante. Ambos vieron responder a Jesús, ya lo dije. A ambos se les enseñó la palabra de Dios, amarla, enseñarla y por supuesto predicarla.
Ambos vieron los milagros de Jesús. Ambos vieron al ciego ver, al muerto salir de la tumba. Ambos fueron conscientes de que tenían pecados y que no podían vivir sin Jesucristo. Ambos sabían del cielo. Jesús se encargó de enseñarles cuál era el camino hacia él. Ambos escucharon más que nadie del infierno. Si nosotros analizamos la Biblia, Jesús predicó más del infierno que del cielo cuando vino a la tierra. Ambos sabían del infierno, ambos conocieron y usaron el poder de Dios. Vieron a Dios, vieron a Cristo, a Dios hecho hombre, a través de Jesucristo, sanar enfermos, y ellos mismos reprendieron demonios. Ellos mismos humillaron al diablo en sus distintas áreas de su vida. Ambos conocieron a Jesús. Ambos comieron con él. Pero ambos le fallaron a Jesús. Ambos traicionaron a Jesús. Y ambos totalmente fueron devastados por sus acciones, por fallarle a Jesús. Sus nombres, muy famosos. Algunos de ellos, yo no sé si aquí hay algún Pedro, pero es un nombre importante dentro de los hermanos evangélicos. Un Pedro, incluso está el nombre femenino de Petra. Yo podría llamarle Pedro a uno de mis hijos. Es hermoso, es un nombre lindo, es un nombre apostólico. Pero jamás de los jamases le llamaría Judas ni a mi perro. Dicen que hay una ley en Alemania que prohíbe ponerle Judas a sus hijos. No lo sé, solo lo leí. Que por causa de lo bajo que su nombre quedó establecido dentro de la historia bíblica y de la conciencia colectiva de lo que es estos nombres. Pedro, un nombre, el renombre, el conocido padre de la iglesia. Hay muchos de la iglesia católica que adoptaron el nombre de Pedro, Pedro I, Pedro V, Pedro lo que sea. Pero Judas es el nombre que todos quisiéramos olvidar. Judas es el nombre del enemigo acérrimo. Yo no sé si tú conoces a San Judas, pero te aseguro que conoces a San Pedro. Judas, como digo yo, ni a mi perro le pondría. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Cuando uno ve las historias de vida, ve hombres de Dios que entran al ministerio, a los cuales Dios usa poderosamente. Algunos hasta hacen los cursos de diáconos, algunos hasta llegan a ser pastores de nuestra congregación. Y de repente algo sucede, algo gatilla dentro de su interior, algo con lo cual nunca lucharon, algo que no pudieron vencer, y el diablo fue poco a poco llenando su corazón de esa basura y termina sacándolos del ministerio. Yo no sé si es tonto mi orgullo que tengo, puede que sea muy tonto, pero a veces me siento orgulloso de saber que mucha de la gente que se fue, ya sea por maldad, ya sea por hacernos daño, ya sea por simplemente ser parte de la competencia, se fueron a nuestra iglesia a otras congregaciones. Y mi orgullo puede ser muy tonto, pero puedo decir que por lo menos siguieron sirviendo a Jesucristo, que es lo que yo diariamente, constantemente a través de mis prédicas, es lo que yo quiero que usted se entrone en su corazón: Jesucristo. Yo puedo fallar, pueden fallar nuestros líderes de nuestra iglesia, pero Jesús a usted no le va a fallar. Nunca. Hay mucha gente que se va al mundo y nunca más vuelve a la iglesia del Señor. Nunca más siquiera reintentan volver. Así que si ustedes en alguna vez, en algún momento, se perdió de la iglesia, déjeme decirle que nunca jamás hablamos mal de usted. Siempre lo esperamos con amor.
siempre lo recibimos con los brazos abiertos. Muchos salen y después no quieren entrar y dicen, me da vergüenza entrar. Y dice, ¿por qué le va a dar vergüenza? Si el día que usted entra a nuestra iglesia, nosotros vamos a matar al mejor becerro y le vamos a poner anillo en su dedo. Pero vuelva a la casa del Padre, no se aleje del Padre. Usted puede caerse, usted puede irse, usted puede sentirse bajoneado. Y seguramente alguien de nuestra iglesia le va a hacer daño y quizás hasta yo le falle. Pero déjeme decirle, vuelva a la casa del Padre, vuelva a bendecir su nombre, no se aleje de Cristo, no se aleje de Dios, ponga a Cristo como primer lugar en su corazón. Mateo 26, 12, voy a ir leyendo algunos versículos rápidos, así que usted esté muy atento ahí a su Biblia, si no, atento al PowerPoint. Mateo 26, 12 dice así, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, que es lo que estuvimos hablando en el momento de la ofrenda, lo ha hecho a fin de prepararme de sepultura. Jesús le está explicando a Judas lo que está haciendo esta mujer. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho. Para memoria de ella, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Fue tan duro que Jesús aceptara esa ofrenda de esa mujer para Judas, que fue el gatillante, el activador para que Judas fuera donde los fariseos, donde los sacerdotes, para finalmente ponerle precio a Jesucristo. A veces guardamos cosas en nuestro corazón y pensamos que las dominamos, pensamos que somos gente que no nos vamos a caer. No, él se cayó, pero yo no me voy a caer porque yo sirvo a Dios, porque yo soy un diácono, un líder, un pastor. Pero guardamos cosas dentro de nuestras vidas. Hasta ese momento Judas era uno de los apóstoles menos conocidos. No se conocía mucho de la historia de él. Solo podemos saber, y yo siempre lo he dicho, yo soy un defensor de Judas. Porque Judas fue uno de los apóstoles que era el único que no era Galileo, era el único que no estaba cerca de su familia, que en algún momento de tiempos libres los discípulos podían ir a ver los familiares. Pero Judas venía de Iscariot, al norte de Israel, él vivía muy lejos, él dejó toda la familia. Cuando Cristo lo llama, yo no sé qué él está haciendo en ese lugar, pero Dios lo llama a servir a él. Y él creo que fue uno de los que más dejó dentro del reino. No existía WhatsApp, no existían celulares. Él se incomunicó de todos. Y sin duda era el hombre de confianza. Era el tesorero de Jesús. Nadie le pasa el dinero a alguien que desconfía. Jesús le pasó los tesoros, las ofrendas que él recibía. Las contaba a Judas. Era alguien de confianza. Alguien que se sentaba al lado de Jesús. Que comía con Jesús el mismo pan. Como dice una canción. Pero sin duda, esa ofrenda, ese nardo puro, afectó duramente la conciencia de Judas. Él no aceptaba que esa plata se estuviese perdiendo. Él no aceptaba, él quería respuestas claras, él quería dinero. La Biblia dice que él era ladrón y se robaba el dinero de las ofrendas. Y él fue donde los sacerdotes a pedir. Y aquí comienza una serie de eventos desafortunados, o una serie de eventos que van a terminar con la muerte de Jesucristo. Todo empezó aquí, después de esta ofrenda. Todo empezó aquí, después de ver cuánto dinero se botaba para Jesús. Pedro estaba ahí también. Judas sale a ofrecer y pregunta cuánto dan. 30 monedas de plata es lo que le ofrecen. ¿Cuánto costaba un esclavo en ese tiempo? Solo 30 monedas de plata. Ese era el precio que le estaban dando a Judas. Ese era el precio por el cual iba a vender su maestro, por el precio de un esclavo. Mateo 26, 21, sigue la historia, dice así: y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Hay chistes sobre eso, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor?
Jesús no dijo eso, es parte del chiste. Y entristecidos en gran manera comenzó a cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Cada uno de sus discípulos le preguntaba: ¿soy? Yo te voy a negar. Entonces él respondiendo dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Hermano, yo no sé usted, pero si usted me mete la mano en mi plato cuando yo estoy comiendo, yo le corto la mano. No hay nada más asqueroso que una persona que no sea de confianza mientras tú puedes untar tu tomate, pero que venga, a ver, ¡pa! Tu esposa puede hacerlo, es tu mujer. Tus hijos también, aunque igual. Alguien de confianza. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según este escrito, de él más. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, con voz de hipócrita, eso lo pongo yo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Qué hipócrita, ¿no? Qué canalla. Mateo 26:30. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ellos también cantaban, hermano. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque te sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Se están terminando los últimos momentos de la vida de Jesús. Y están sucediendo acontecimientos que son duros, porque Jesús lo sabe todo. Uno lo niega descaradamente. Después de haberlo vendido por 30 monedas de plata, tiene el descaro de meter la mano en el plato con él, como un amigo, y más encima le pregunta: ¿seré yo, Señor? Pero no queda así la historia. Jesús anuncia su muerte. Él dice: muchachos, me van a matar. Es necesario lo que va a suceder. Obviamente todos los apóstoles están tristes, amargados, sufriendo por lo que va a suceder. Pero Pedro sale con su impertinencia que lo representaba constantemente. Y dice: no, perdóname. Yo prefiero morir antes que te maten a ti. Primero muertos antes que morir. Ok. Mateo 26:47. Mientras usted ya conoce la historia, sabe todo lo que fue pasando, ¿cierto? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, a ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hace un tiempo tuve una lucha con un hermano porque me decía: es que yo lo considero mi amigo, pastor. No, le dije: tú no eres mi amigo. Yo soy tu pastor. Mantén el margen. Yo no soy tu amigo. Prefiero enseñarte. Mis hijos no son mis amigos, son mis hijos. Yo los enseño, soy su autoridad. Amigos, a veces los amigos te fallan. Jesús le dice amigo, porque lo consideraba eso finalmente, un amigo. Alguien con quien conversar, alguien con quien reírse, alguien con quien contar las tallas del día. ¿Te diste cuenta ese que venía con la joroba así, venía así chueco? Y Judas se reía quizás con él.
Eran amigos, comían juntos, 3 años compartiendo juntos. Uno hace lazos en una semana. Uno se sube a un bus con una persona que no conoce y se va conversando. Y ya es su amigo. Jesús estuvo 3 años con ellos. Conocieron sus ronquidos, supieron cómo, cuando estaba triste, cuando estaba enojado. Lo conocían. Pero a Judas se le metió el diablo en el corazón. Y por 30 miserables monedas vendió al maestro. Esa noche Pedro también estaba sufriendo por la muerte de Jesús. Y él, en el proceso en el que llevan a Jesús y lo arrestan, pasaron muchas situaciones. Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Pusieron a 2 testigos falsos para inculpar a Jesús, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahí estaba Pedro mirando desde lejos, como a su maestro, al que hace horas atrás él le había dicho que estaba dispuesto a morir y que nadie podría poner un pie sobre él. ¿Sabe lo más triste de un pastor? Es ver que gente con la que fuiste amigo, con la que comiste, con la que juntos salimos a pasar frío repartiendo café, o que con los que mismos armamos la iglesia, cuando la iglesia no era nada, cuando la iglesia no tenía ni amplificación, que un amigo, que alguien que peleó contigo la batalla, en algún momento cuando tú lo necesites no esté contigo, que ellos que dicen que te van a defender solo estén mirando cómo otros te abofetean y otros te golpean. Qué triste para un pastor saber que dentro de las personas que están, existen personas que miran desde lejos todo lo que te están haciendo. Pedro estaba ahí mirando. A Jesús no le estaban haciendo cariño, hermano. Dice la Biblia que le dieron puñetazos y lo abofetearon. Se reían de él. ¡Pah! ¿Ah? Profetízanos. ¿Qué te golpeó? ¿Ah? ¡Pah! ¡Pum! Combo. Fueron tan crueles con Jesús. Mateo 27:3. Estoy casi terminando. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Los dos estaban mirando a Jesús. Los dos estaban atentos ahí, escondidos entre la multitud. Uno miraba mientras a Jesús lo golpeaba. La Biblia, creo que uno de los evangelios, Juan, nombra, o no sé si Juan o Lucas, dice que Jesús miró a Pedro y Pedro lo miró. Los ojos se clavaron. Debe haber sido una de las peores miradas para Pedro que Jesús le hubiese... A veces uno dice mucho con los ojos, ¿no? Basta con una mirada así como ay, no lo toco. Yo les explicaba a ustedes el viernes que a veces uno llega a la casa y la mujer está así. Yo no sé qué hice ahora. Dice. Basta con que, no es necesario que lo comuniquen, ya tienen, hay una comunicación no verbal que uno sabe que algo hiciste mal. El problema es que no sabemos qué hicimos mal. Necesitamos leer las instrucciones abajo. Pero no vienen, no existe así, no es real, no hay traducción. Tenemos que preguntar. Y es tan difícil para nosotros los hombres entender, con todo respeto a las mujeres, cuando usted se dice, lo amamos. Usted no lo entiende, lo amamos. Que si usted se cae, al único que le duele es a usted.
¿Qué? No es que me van a hablar de mí, es que vi cosas y me están hablando cosas. Nadie habla de usted, yo no le permito a nadie en la iglesia hablar de la gente. Me da tristeza cuando un hermano dice, no, es que yo me fui. Ah, sí, porque el pastor Luis te prohíbe que vengan a verme. ¿Cómo les voy a prohibir yo que los vayan a ver? Yo soy el más interesado, si te pierdes, que te vayan a ver. Pregúntale a los líderes cómo les tiro la oreja porque no los van a ver. Vayan a ver a los hermanos que se pierden, ámenlos. ¿Cómo no los voy a querer? ¿Qué les pasa en su cabeza? ¿Cómo el diablo les llena de tanta basura la cabeza? Somos una familia, podemos fallar. Él vendió 30 monedas a Jesús y las devuelve y ya ni siquiera quieren ocuparla. Es tan inmunda esa plata que los fariseos compraron un terreno. Dice la Biblia que Judas fue y se ahorcó, pero Hechos nos enseña a nosotros que Judas no murió ahorcado. Judas murió porque se le reventaron las entrañas. O sea, ni para matarse tuvo gracia. Se le soltó el cordel o se le cortó la rama, no sé, pero él murió porque ¡pum!, se le reventaron las entrañas. No murió ahorcado. Ok, volvamos a Mateo 26, 29. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cantara el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. 2 historias paralelas, historias que al final de la vida de Jesús se unen de forma extraña, de una serie de acontecimientos comienzan a pasar. Los dos habían estudiado con Jesús, los dos amaban a Jesús, de eso yo no tengo duda. Los dos habían dejado todo por la causa de Jesucristo. Los dos habían aprendido con el mejor de los maestros, pero los dos habían fallado. Uno lo había vendido por 30 monedas. El otro lo negaba descaradamente y maldecía. Yo prefiero morirme. Yo no lo conozco, que me muera si lo conozco. Maldecía su vida. Maldecía descaradamente, siendo que horas antes le había dicho que él daría su vida por él. Los dos se encuentran frente a la mirada de Jesús. Uno no es capaz de sobrellevar el momento. Los dos están tristes, los dos están llorando, los dos están pasando, los dos le fallaron al que nunca nadie debería haberle fallado. Pero uno toma una decisión garrafal en su vida. Se cuelga a un árbol y termina con su vida. El otro sale a pescar, vuelve donde comenzó en algún momento, donde el maestro lo había llamado. 2 decisiones que cambiaron la historia. En uno de los dos usted va a conocer. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Algún día usted va a conocer a Judas. Si sigue con la vida que sigue, sin servir a Dios como corresponde, si no pone a Cristo en primer lugar, si no ama a Dios con toda su mente, todo su corazón y toda su fuerza. Los dos le fallaron. Pero la mayoría de nosotros, confío que así será, podremos conocer a aquel que le falló. Porque él se arrepintió, Dios lo perdonó y escribió un nombre sobre él. Y dijo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Uno está en el cielo disfrutando de la paz eterna de Dios. También le falló, pero se arrepintió. Uno está en el cielo disfrutando con los ángeles, conversando con Abraham y Moisés.
Otro está junto con el rico, ardiendo en fuego, sufriendo tormentos eternos. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? El final. Al final de la vida de Charles Templeton, él termina con una frase. Ya está anciano, negó la fe, es un agnóstico conocido, fue importante en Canadá, creo que llegó a ser primer ministro o canciller, escribió libros, muchos libros, terminó en un hogar de ancianos con Alzheimer, pero la última frase que él dijo antes de morir fue esta: extraño a Jesús. ¿Cómo es posible que un hombre que podría ser el mayor evangelista termine en un hogar muriendo así? Agnóstico, alejado de la mano de Dios. Es lo que no me entiendo todo, es lo que no me explico todos los días de mi vida cuando veo gente en nuestra iglesia que sirviendo a Dios, que siendo grandes instrumentos de Dios, hoy están en el suelo, avergonzados por Satanás, humillados, han perdido familia, han perdido recursos económicos, no son ni la mitad de lo que pudieron ser. Brillaban como verdaderos diamantes en nuestra iglesia. Su sonrisa nos alegraba a todos, pero hoy su cara está triste, amargada. Son verdaderos muertos andantes. Concuerdo en que Charles Templeton es la mejor frase para terminar su vida. Extraño a Jesús. Perdió su vida, un gran evangelista. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que gatilló? ¿Qué fue lo que cambió? Tengo muchas teorías. He estudiado esta historia con atención. Quizás en otro mensaje le explique algunas cosas que pueden haber fallado para que estos dos hombres en el final de su historia terminaran así. Pero usted tiene libre albedrío. Usted puede escoger su final. Usted puede disfrutar con Pedro. ¿Sabe cómo murió Pedro? Cabeza abajo, crucificado. Pero él no negó a Jesús en los últimos días de su vida. Usted puede escoger echarle para adelante, como decimos en Chile, y servir a Dios con todo y ver a Jesucristo en el cielo. O puede seguir viviendo tibiamente y conocer a Judas, pero yo no se lo recomiendo. No es necesario. Hasta el final. Vamos, usted se puede cansar. Amado mío, usted puede sentirse bajoneado. Seguramente vendrán días en que usted no quiera ni venir a la iglesia. Vendrán días en que usted se sienta masacrado, humillado, ofendido. Cada palabra que diste el predicador acá adelante será un verdadero clavo inflamando y destruyendo su corazón. Cada prédica que yo haga será una indirecta hacia usted. Y ya no será una predicación, sino una palodicación. Y dirá, no, si el pastor me dio con un caño a mí, porque el diablo nos hace creer a nosotros que somos la estrellita de la iglesia. Y que solo es para mí el mensaje, cuando Dios da un mensaje para todos. Para los que no están cometiendo errores, para que no los cometan. Para los que lo están cometiendo, para que se arrepientan. Para los que están como Judas y están recibiendo. Yo creo que la iglesia podríamos definirla de estas dos formas. Los que no terminan bien la batalla y los que acaban bien la batalla. Pero esta es una batalla constante. Todos los días se pelea, todos los días se lucha. Todos los días hasta el final. Hasta el final vamos a avanzar. Hasta el final le vamos a echar para adelante. Y si se siente bajoneado, venga a hablar conmigo. Tenemos consejería pastoral. Tenemos líderes que lo están apoyando. Pero no le deje al diablo llenar su corazón de mentira. Vamos para adelante. Para atrás, ni va a tomar impulso. Échele para adelante. Denle un aplauso a Jesús. Cierra sus ojitos, vamos.